cedas, ceder es pecar, más fácil será-te luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Amante benigno, enérgico sé, en Cristo ten siempre indómita fe. Verás sea tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Bienvenido a una semana más con estas hermosas enseñanzas, con estos principios que Dios prepara para cada uno de nosotros. Me da gusto que te conectes, que estés al pendiente de cada una de estas enseñanzas que vamos preparando con mucho cariño para ti. El Señor te bendiga. ¿Te parece si oramos? Padre mío, gracias te damos en este momento por la bendición tan grande que nos das de vernos nuevamente por este medio, por la bendición tan grande que nos das de poder hablar de ti, de seguir edificándonos, Padre, como tú lo mandas. En tus preciosas manos nos ponemos para que tú nos dirijas, para que nos hagas entender el mensaje que traes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de un tema, una enseñanza que se llama ¿Cómo reaccionar prudentemente ante la tentación? En la enseñanza anterior estuvimos hablando, tocamos un poquito el tema de los fracasos y las tentaciones. Bueno, pues yo quiero entender que esto es una continuidad de lo que vamos a ver el día de hoy, porque ahora vamos a aprender cómo reaccionar prudentemente ante las tentaciones. Una persona debe de darse cuenta cuáles son las áreas de su vida
que están siendo tentadas, efectivamente, porque tú te conoces, yo me conozco y sabemos dónde es donde nos sentimos débiles, dónde es en donde nos tenemos que sentir más fortalecidos en base a la palabra de Dios. Entonces, cada área de nuestra vida es bien diferente. Cada área de nuestra vida es bien diferente y entonces ahí es cuando nosotros podemos ir a descubrir cuál es la debilidad que yo tengo, ¿verdad? En tal o cual área. Aparte te menciono también que tú puedes tener unas áreas diferentes en base a la debilidad y otras personas manejan otras áreas también distintas a las tuyas. ¿Por qué? Porque Dios nos va poco a poco moldeando a su manera, nos va enseñando a descubrirnos como personas que somos y cuando eso va pasando nos vamos dando cuenta que en realidad somos, o somos esas personas ruines y perversas que pues siempre íbamos atentando, ¿verdad? En base a las situaciones con nuestro prójimo, vamos a hablarle así. Pero fíjate que las debilidades que se van presentando en nuestra vida siempre nos van a ir mostrando cómo estamos en cada área. Por ejemplo, eh, como creyente que eres, ¿en qué área te sientes maduro? ¿En el área espiritual ya te sientes maduro? No, ¿verdad? Nos falta todavía, nos falta mucho. Entonces, como nos falta todavía en esta área espiritual, pues ahí es donde Dios empieza a ir tratando poco a poco con nosotros. Hay tantas circunstancias que nos van mostrando lo que vamos avanzando y en donde nos hemos quedado estancados. Entonces, por eso es que nosotros debemos de ver cómo reaccionar prudentemente ante las tentaciones. ¿La tentación es un pecado? ¿La tentación te la permite Dios? Pues de alguna manera sí. Y yo te tengo una definición aquí acerca de la tentación. La tentación es una incitación, es una atracción, un deseo de nuestra naturaleza humana para ir más allá de los límites establecidos que pone Dios. Entonces, esa es la tentación. ¿Es un pecado? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Lo vamos a ir aprendiendo. Porque tenemos tres fuentes de la tentación. Y aquí tenemos en la epístola de Santiago, en Santiago 1:14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando la tentación viene a nuestros propios, cuando la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Fíjate bien, la tentación viene de nuestros propios deseos. Yo creo que cuando viene la tentación a nosotros, primero nosotros estamos deseando algo, ¿verdad? ¿Desear qué? Eh, Tener, por ejemplo, lo que tiene mi hermano, ¿sí? Y ahí estoy hablando yo del egoísmo, de la envidia. Esa es una área que no sé si ya está totalmente tratada en mi persona, ¿verdad? Entonces, a veces yo estoy viendo que mi hermano ya trae un coche del año y yo estoy en esa maquilación, en esa idea, lo estoy llevando a cabo, lo estoy pensando, lo estoy llevando también a mi corazón, hasta que ya voy y como sea, trato de ir y buscar un mejor coche del que trae mi hermano. ¿Sí me explico? Entonces, mira, esa es una área de
de nuestra existencia, de nosotros mismos, el área de la envidia, el área del egoísmo, que no sé si ya la tengo bien tratada. Entonces, esa es una atracción, una incitación, ¿verdad? Me estoy dejando arrastrar por ese deseo natural, por ese deseo de mi carne, sin preguntarle a Dios si eso va a estar bien para mí o no va a estar bien para mí. Entonces, fíjate que eh, en, en estas citas que tenemos aquí en Santiago 1:14, nos, venimos a redescubrir nosotros lo importante que sigue siendo para nosotros como los creyentes es estar a los pies de nuestro Padre. Porque si nosotros no estamos a los pies de nuestro Padre, cualquiera de las áreas de nuestra vida, en cualquiera de las áreas podemos sentirnos tentados. Y tenemos una cita base en 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios: no os ha venido ninguna tentación, sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Este versículo lo vimos en la sesión, en la enseñanza anterior, ya casi para finalizar, cuando tocamos un poquito el tema de la tentación y los fracasos. Dios nos va a ayudar a resistir la tentación y a reconocer también aquellas personas, por ejemplo, situaciones que me están creando problemas. También me va a permitir huir de todo aquello que yo sé que está siendo malo. Y por lo consiguiente me va a permitir elegir hacer solo lo correcto. O sea, tú ya tienes el conocimiento, ¿verdad? Ya tienes el conocimiento. Ahí está la tentación. ¿En quién, por ejemplo? En una mala compañía, vamos a poner el ejemplo. En una mala compañía que me está incitando a hacer cosas no muy buenas a la vista de mi Padre Celestial. Entonces, si yo ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo y sigo manteniendo esa relación con esa persona, quiere decir que me estoy dejando guiar por mis deseos carnales, ¿verdad? Me estoy dejando tentar, pero eh, ¿quién es el que me va a sacar de esa tentación? Mi Padre. Mi Padre me va a ayudar a reconocer que esa persona no está bien a mi vida, no me ayuda para nada en mi vida. Mi Padre me va a ayudar a buscar esa salida, ¿verdad? Y ponerle cortarle vuelta a ese tipo de relación y a elegir lo que es correcto para mí. Entonces, toda tentación puede ser resistida porque Dios nos va a ir mostrando poco a poco la salida. Pero es importante que tú te afiances siempre a la palabra de Dios, porque si no te afianzas como creyente, entonces no vas a lograr vencer esa guerra que tú tienes interna, porque es una lucha interna. Las tentaciones vienen a nuestra vida todos los días, todos los días. Y si tú no estás bien parado en la roca, te caes, te mareas a cada rato. Entonces, tenemos que tratar de aprender a ver esas situaciones, a separar más bien dicho, esas situaciones malas de las buenas, ¿sí? Buscar esas buenas compañías, siempre es importante buscar esas compañías, es la familia, los amigos, que van a poner su mirada fija siempre en las buenas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Porque de esa manera, entre varios, cuando alguno de nosotros está en tentación y tratamos de buscar esa salida, recurrir a ese tipo de personas.
porque esas personas son las que nos van a brindar su tiempo, su apoyo, ¿verdad? Y nos van a lograr ayudar a dar esa salida, ese paso que nosotros tenemos que dar hacia la salida de las tentaciones. Porque las tentaciones nos pueden crear grandes problemas, hermano. Entonces, mira, Dios permite muchas cosas a nuestra vida. Ya lo hemos venido aprendiendo. Y en esta cita clave que te di de 1 Corintios 10:13, aquí está bien claro. Dios nos muestra siempre la salida a cualquier situación que venga a nuestra vida. Pero a veces Él es permisivo. ¿Por qué es permisivo? Porque de esa manera tenemos que aprender. Si tú no te caes, no vas a aprender a levantarte. Entonces te tienes que caer y caer y levantar hasta lograr mantenerte firme en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, pues entonces mira, hay tres fuentes de tentación, como te decía hace un rato. La tentación es diferente a la prueba, sí es cierto, porque la tentación es una incitación que lleva a desobedecer a Dios. La incitación la tentación es una incitación que lleva a desobedecer a Dios, porque tú ya tienes el conocimiento de que es malo caer en las tentaciones, cualquiera, cualquiera, la tentación el pecado del adulterio, el pecado del chismorreo, del atentar contra tu prójimo, el, el, la envidia, etcétera. Hay tantas tentaciones que a veces nosotros no estamos en un mundo que nos rodea y que a veces lo vemos normal y para Dios no es normal. Hay muchas cosas que le ofenden a Él que tú a veces o yo las hacemos sin pensar que le van a ofender a nuestro Padre. Pero conforme vamos aprendiendo de Él, lo vamos conociendo, entonces vamos cayendo en cuenta de que estamos equivocados en muchas cosas y tenemos que ir buscando el, eh, ese camino correcto que nos va a dar la salida a una situación buena, ¿verdad? Originada por nuestro Padre. Entonces, la tentación es una incitación que lleva a desobedecer, mientras que la prueba es un periodo de dificultad en la vida de una persona. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la vida de Job. ¿Te acuerdas de Job? Que es un hombre muy fiel a nuestro Padre, ¿verdad? Y que Dios permitió que llegara Satanás de alguna manera para que fuera tentado, ¿verdad? Entonces lo tentó Satanás muchas veces. Dios lo permitió. Pero de esa manera Dios quería ver cuál era la fidelidad de Job y esa fe de él, ¿verdad? Entonces lo hizo perder todo, su familia y todo, pero él vio esa fidelidad y esa fe de él, de Job, y entonces, ¿qué hizo Dios? Se lo volvió a multiplicar. Le multiplicó todo lo que le había quitado. Lo hizo sufrir, sufrió, sí es cierto, pero de esa manera él superó esas pruebas, ¿verdad? Y mitos creados sobre la tentación es otra fuente de la tentación. Algunos cristianos creen que la tentación en sí es un pecado, que caen en tentación como si no hubieran tenido nada que ver en el proceso. Aunque hay momentos en los que lo más sabio es huir de la tentación. Sí es cierto, ya te lo mencioné hace un rato. Si caíste en una tentación y ahí permaneces, pues no quieres salir. Si tú ya sabes cuáles son las salidas que Dios te muestra y tú no las quieres ver, es porque ahí quieres seguir, ¿verdad? Entonces, o no estás bien preparado. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar? Y yendo a la palabra siempre, yendo a la oración, ¿verdad? A la comunión con nuestro Padre. Esa es una forma
eh, o la mejor arma que tenemos nosotros para prepararnos, ¿verdad? El mejor recurso, la herramienta principal que nosotros debemos de tener es ir a la oración, ir a la palabra para poder vencer cualquier tentación que venga a nuestra vida. Entonces, aquí en 2 de Timoteo 2:22 dice la palabra de Dios: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Sigue una vida recta, la fidelidad y el amor y la paz, y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, esto es lo que nos dice 2 de Timoteo 2:22. Entonces, déjate de esos mitos, déjate de creer en esos mitos. Estás en la tentación y no quieres salir porque ahí quieres estar, porque no estás bien afianzado. Pero si caíste en una tentación y quieres encontrar la salida, te invito a que leas 2 de Timoteo 2:22, que lo escudriñes, que lo veas bien, con calma en casita, para que te des cuenta que Dios siempre tiene una palabra correcta, sabia, siempre que tú lo busques, siempre que lo necesites. ¿Y cómo funciona la tentación en la vida de una persona? Si la tentación se convierte en pecado, sigue el patrón explicado en la epístola de Santiago. Tenemos aquí en Santiago, en otra cita, Santiago 1:13-16. Dice que Dios nos pone a prueba, pero no nos tienta para pecar. Aquí yo quiero que veas, cuando te explicaba yo la diferencia que hay entre la tentación y la prueba, ¿sí? Entonces, aquí está bien claro en esta epístola que estamos leyendo de Santiago 1:13 al 16. Santiago 1:13 al 16. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce al pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí está bien clara la palabra, hermano. ¿Sí? Está bien clara la palabra aquí, hermano. Aquí en esta epístola que tenemos de Santiago 1:13 al 16. Entonces, Dios nos pone a prueba. Efectivamente, siempre nos pone a prueba, porque solamente así Dios va midiendo tu fe, tu fidelidad hacia Él. Entonces, Dios nos pone a prueba, pero no nos tienta para pecar. Sí permite que Satanás nos tiente para reafirmar la fe. Lo que hizo con Job. Dios permitió que tentara Satanás a Job para poder reafirmar la fe de este hombre que tanto sufrió. Así lo puede hacer con nosotros, hermano. Muchas veces, yo te puse un ejemplo de la envidia sobre un coche, pero puede ser, hay otras tentaciones mucho más fuertes, pero todas son tentaciones. Así como el pecado es pecado, chiquito o grande, todo es pecado. Entonces, todo lo que ofenda a nuestro Padre es pecado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer ya en esas tentaciones para no ofender más a nuestro Padre Celestial. Él no se lo merece. Él no se lo merece. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, hermano. En un proceso de crecimiento espiritual.
Entonces yo te invito a que no te sueltes de su mano, porque todo comienza con la mente, con el pensamiento, ¿sí? La imaginación, el deseo, o sea, todo comienza ahí. Lo estás pensando, lo estás imaginando y después viene el deseo. El deseo que inclina el corazón a visualizar el disfrute de algo que se anhela. Y muchas veces pasa con algo prohibido. O sea, todas las tentaciones se supone que son situaciones prohibidas, ¿verdad? Y luego viene la voluntad, la voluntariedad del individuo para poder llevar a cabo, ¿verdad? A su antojo, a su capricho, la realización de esa tentación, de ese pecado. Y la decisión de elegir sobre una idea que ya se venía procesando previamente en nuestra imaginación y fue tomando esa forma en el pensamiento hasta hacerse real. Esa es la tentación, ¿sí? El consentimiento de es tomar voluntariamente la decisión de pecar contra Dios. Muchas veces decimos, bueno, yo ya pequé, ya lo hice, pero Dios es bueno y me va a volver a perdonar, ¿verdad? Y pues cuando ya llegamos al punto del pecado, entonces viene la consecuencia última de llevar, que nos lleva a actuar fuera de la voluntad de nuestro Padre. Y viene la desobediencia a su palabra. Fíjate cómo va el proceso poco a poco, todo lo que se va maquilando en nuestro pensamiento con respecto a alguna situación que nos conduzca a una tentación, cualquiera, te vuelvo a repetir, la que sea. Todo creyente tiene dentro de sí al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos puede llegar a detener en cualquier punto de la tentación. Nos puede llegar a detener, ¿sí? Él tiene el poder. Tú tienes la voluntad de hacerlo. Tú tienes la voluntad de desobedecer. Ay, hermano, es un tema tan complicado porque todo lo que vamos aprendiendo de nuestro Padre nos va abriendo un panorama distinto acerca de mi persona, de lo que yo soy, de lo que hay aquí adentro de mí y lo que quiere mi Padre Celestial para mí. Entonces, cuando tú logras comprender que Dios solamente quiere lo bueno para ti, entonces tienes que tratar de ir alejándote de las situaciones que te van a ir provocando este tipo de tentaciones de las que estamos hablando ahorita. Y entonces, ¿cómo construir un sistema de defensa para reaccionar ante la tentación? ¿Cómo puedes construir ese sistema de defensa? Ya sabes lo que puede pasar, ¿verdad? Pero tienes que, primeramente tú, estar dispuesto a reconocer tus errores sin culpas a nadie más, porque los errores y los pecados son tuyos. Nunca le eches la culpa a nadie más. Estamos equivocados cuando decimos, es que yo fui incitado por tal persona, mi hermano me dijo que hiciera esto, y yo lo obedecí, yo lo seguí, sin medir las consecuencias de mis actos. ¿Es válido ahorita, hermano? ¿Con el conocimiento que ya tienes? No. Pero si apenas te vas, introduciendo a la palabra y estás aprendiendo a conocer de Dios, pues es válido, sí es válido.
¿verdad? Apenas estás conociendo, hay muchas cosas que desconoces y entonces por eso yo te invito para que tú estés aquí conectados con nosotros a través de las redes sociales para que vayas aprendiendo. Tú sabes que ahorita esta es la manera en la actualidad de podernos ir edificando y poder ir compartiendo la palabra de nuestro Padre Celestial, porque eh, las iglesias ahorita permanecen algunas cerradas por la situación que prevalece aún de la pandemia. Entonces estamos en este proceso de aprendizaje a través de estos medios. Yo te invito para que te conectes, para que busques, para que veas la manera de ir tratando de aprender cada día más, hermano. ¿Sí? Créeme que es para tu propio bien, para tu propia edificación. Y tenemos que enfocarnos para poder edificarnos en este sistema de defensa en nuestras vidas. Como primer paso tenemos que enfocarnos en estar conscientes de las consecuencias con respecto a la voluntad y al plan de Dios para un proyecto de nuestra vida, ¿sí? O sea, tratar de seguir en esa comunión con Dios, tratar de caminar conforme a su voluntad, ¿sí? El segundo paso es, recordemos la promesa de Dios, apropiémonos de ella. Dice, no me dejarás ser tentado más de lo que pueda resistir. Eso dice Primera de Corintios 10:13, que ya lo leímos, ¿sí? Entonces, esa es la promesa. Dios no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda resistir. Cuando esto suceda, cuando yo ya no pueda, ahí viene Dios para liberarme de esta situación, ¿sí? Bueno, y tenemos entonces también que tenemos que depender del Espíritu Santo eh, para poder resistir las tentaciones. Dice que el Señor Jesús dijo que enviará a un consolador, al Espíritu Santo y a nuestro ayudador. Esta es palabra de Dios en Juan 14, 15 y 16. Entonces, ahí tenemos también otra palabra muy importante. Debemos de aprender a depender del Espíritu Santo. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo vive en ti, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo no te va a dejar solo. Ese va a ser tu guía, tu consolador, tu ayudador ante cualquier dificultad aquí en la vida, hermano, ¿sí? Estemos conscientes de las áreas en las que somos tentados. Tenemos que estar conscientes en las áreas en las que vamos a ser tentados también. Y aquí en Juan tenemos una palabra en Juan 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. En cambio, lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bonita palabra. Qué hermosa palabra. Qué consuelo trae Dios a nuestra vida al sabernos protegidos, ¿verdad? Si tú amas al mundo, pues no eres de Dios. Pero si estás aprendiendo a amar a Dios, entonces Dios va a dar la cara por ti, ¿sí? Dios va a dar la cara por ti, va a dar la cara por mí. Y dice que fijemos nuestra mente en las cosas de Dios. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra.
Él sabe exactamente cómo apartar nuestra mente de aquello que nos tienta hacia lo que nos fortalecerá. Así es, hermano. Y el tercer paso que debemos de tener siempre presente es leer la Biblia. Comenzar nuestro día siempre de rodillas en la palabra de Dios y transcurrir el día. Él traerá una verdad que dará claridad y protección a nuestra mente en contra de la tentación. Entonces debemos de comenzar nuestro día de rodillas y con la palabra. Yo no te estoy diciendo a que vas a leerte un libro completo en cada mañana, no. Simplemente con que tú te enfoques a buscar el libro que quieras empezar a leer y de ahí poco a poco te vas yendo a aprender de los versículos y de los capítulos que te van a ir dejando esas enseñanzas, hermano. ¿Sí? Eh, y esto te va a edificar, va Dios a traer esa fortaleza que estamos buscando, ¿verdad? Y a fin de que nuestros pensamientos, nuestras convicciones y nuestro sistema de creencias siempre estén acorde a las bases bíblicas. Entonces, eso es lo más importante. Y para concluir, hermano, dice, Dios está en control soberano y absoluto de todas las cosas, la gente y las circunstancias. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Confiemos en Él en cada circunstancia de la vida. Entonces, esto es la conclusión de este tema, eh, de cómo debemos nosotros reaccionar ante las tentaciones. Las tentaciones son, eh, son incitación que nos llevan a desobedecer a Dios, ¿sí? Y ya vimos los pasos que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y las pruebas son periodos de dificultad en la vida de cada persona, en las dos, tanto en la tentación como en las pruebas, ahí va a estar siempre la mano de Dios, siempre y cuando tú confíes en nuestro Padre. Y debemos de tratar de escapar a las tentaciones, hermano. Dios nos promete eh, que en el proceso de confrontamiento aprendamos a resistir y a hacer a un lado esos pensamientos que posteriormente se van a ir convirtiendo en algo no muy bueno para nosotros, pero que es importante que te des cuenta, ¿verdad? Que el Señor está allí para hacer posible que tú puedas superarlas, para que tú puedas evadirlas y para que tú puedas también soportar una manera distinta y sobre todo agradable delante de nuestro Dios que tanto nos ama, delante de Dios que tanto busca, tanto para ti como para mí, lo mejor. Pues yo te invito a que no dejes de orar, hermano, a que no dejes de ver tu Biblia, que no dejes de escudriñar la palabra, porque esa es la mejor manera de tratar de ir evadiendo las tentaciones que puedan llegar a nuestra vida. Las tentaciones nos pueden conducir a, a la desgracia, porque ya una vez que está la tentación, ya una vez que yo logré realizar ese pensamiento que yo traía ya aquí en mi mente y lo llevé a cabo, lo llevé a la práctica, se convierte en pecado y los pecados nos pueden traer grandes dificultades a nuestra vida. Te invito, hermano, para que nos pongamos a los pies de nuestro Padre y que tratemos de ir evadiendo conjunto con su palabra y
todos juntos en comunión, apoyándonos unos con otros para poder evadir estas tentaciones que vienen a nuestra vida. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos en este momento por tu palabra, por tu enseñanza. En tus manos nos ponemos siempre para que nos sigas guiando, para que nos permitas ir evadiendo de nuestra vida esas tentaciones que nos puedan llevar a cometer actos equivocados, actos llenos de pecado que te ofenden, Padre. Ayúdanos, Padre, no nos dejes. Ayúdanos porque somos carne. Ayúdanos porque somos finitos, Señor. Y llévanos de tu mano, condúcenos, Padre. Espíritu Santo, sé tú nuestra guía y nuestra ayuda. Espíritu Santo, no nos dejes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por este tiempo. Yo sé que tú dispones de un tiempo para nuestro Padre, que tú apartas tu tiempo para tratar de agradar a nuestro Padre Celestial. Te invito a que sigamos en esta comunión. Te invito a que podamos seguir edificándonos unos con otros y que también podamos ir compartiendo el mensaje a nuestra familia, a nuestros allegados, para que puedan algún día gozar de la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.